En este caso la pregunta dice, complete el párrafo. Cuando se examina un corte de tejido de una hoja al microscopio, se observa un pigmento verde llamado, hay una palabra a completar, encargado de absorber los fotones de la luz de las regiones azul y roja del espectro visible. Este pigmento no se distribuye de manera uniforme a las células, sino que se encuentra alojado en él, que posee ADN y, al igual que las mitocondrias, está limitado por una membrana interna y una externa, pero a pesar de esto, convierte el dióxido de carbono en glucosa. Sin embargo, si el pigmento cambia, la célula necesita más tiempo para formar la glucosa. ¿Sí? Entonces, la pregunta nos da 4 opciones. A, carotenoides núcleo. B, clorofila cloroplasto. C, clorofila núcleo. Y D, carotenoides cloroplasto. En este caso, me gustaría darles un momento antes de empezar, para que ustedes vayan dándome sus respuestas. Estoy empezando a receptar algunas, me dicen, me las están dejando en los comentarios. Entonces, si ustedes quisieran hacerlo también, les invito a hacerlo para poder ir discutiendo un poco después respecto de esta pregunta. Vamos a tomarnos un par de minutitos para que lean la pregunta despacio y la puedan contestar. Recuerden que es una pregunta de completar palabras. Sí. Entonces, vamos a esperar que unas cuantas personas más contesten a la pregunta para poder iniciar. Bien. Bien, por lo que veo en la respuesta, parece estar bastante claro. Vamos a discutir un poquito sobre la pregunta porque hay algunas cosas interesantes más allá de la respuesta. Bien, como les había mencionado, es una pregunta de completar el párrafo. ¿Sí? La información que se necesita para responder esta pregunta está en la clase de fotosíntesis. Así que si ustedes tienen alguna duda de por qué es la respuesta que es, pueden irlo a revisar ahí. Sin embargo, vamos a igual a dar un pequeño contexto respecto a la respuesta de esta pregunta. Sí, entonces lo primero, aquí tenemos un diagrama de la fotosíntesis que ustedes también pueden encontrar en la clase que les menciono. Sí. Entonces, nosotros sabemos que la fotosíntesis ocurre en los cloroplastos, ¿sí? Eso ya lo habíamos revisado. Y que los cloroplastos tienen ciertas partes también, ¿no es cierto? El estroma, los tilacoides, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo funciona de manera general la fotosíntesis? La luz del sol ingresa y interactúa con los tilacoides. Vamos a ver un poco más específicamente cómo funciona este procedimiento, este proceso. La luz interactúa con unas moléculas que están en los tilacoides y estas moléculas son capaces de transformar la energía lumínica del sol, que sería básicamente energía electromagnética, energía lumínica, la energía del sol, que es energía lumínica, en energía química, o sea, se guarda en los enlaces de las moléculas. Sí, vamos a ver un poco más adelante cómo funciona este proceso. Bien, entonces, como les mencionaba, dentro de los tilacoides hay una molécula en particular que es la que se encarga de absorber esta energía, la energía que atrapa de la luz del sol. Ustedes pueden ver esta molécula en la parte inferior de la diapositiva de la pantalla y pueden ver que es una molécula algo grande que se llama clorofila, ¿sí? Esta clorofila es la encargada de absorber parte de la luz del espectro parte de la luz que viene del sol, ¿sí? Entonces, al absorber parte de la luz del sol, justamente por ejemplo en lo que se considera el espectro visible,
La clorofila absorbe gran parte de ese espectro visible, por ejemplo los colores que tienden al azul o al rojo, que tienen una longitud de onda específico, se absorben a través de las hojas y deja pasar el color verde se refleja. Y es por esta razón que nosotros vemos a la mayoría de plantas los vemos de este color, de color verde. Creo que esto está bastante claro en vista de sus respuestas, y lo cual me alegra muchísimo. Entonces la primera pregunta, la primera palabra que hay que completar es clorofila. Y se encuentra alojado en el cloroplasto, ¿sí? Que posee ADN, al igual que las mitocondrias. Antes de continuar, me gustaría también mencionar algo importante que tiene esta pregunta, que ya se sale de la respuesta o del procedimiento a resolver, pero vi por ahí una respuesta que mencionaba esta otra opción, que es la D. Entonces, en este caso, los carotenoides son otro tipo de pigmento, y en teoría la respuesta estaría correcta si no fuese porque nos dicen que el pigmento es de color verde y los carotenoides no tienden a irradiar en el verde, ¿sí? Tienden a reflejar la luz más bien en los amarillos o un poco naranjas, medios rojizos, ¿sí? Entonces, me parece un análisis interesante, pero siempre, y esto nos da a la premisa de que siempre hay que prestar muchísima atención a toda la pregunta, hay que leerla completa para poder responderla, porque si no podemos caer en pequeños errores, así como en el caso de esta pregunta. Y esta nos puede quitar valiosas preguntas, ¿no es cierto? O valiosas respuestas correctas que pueden aumentar nuestro puntaje considerablemente. Siempre es bueno tener una buena estrategia de resolución y leer las preguntas con mucha claridad. Si es necesario leerlas 2 veces, tratar de hacerlo en el menor tiempo posible para no desperdiciar demasiado tiempo. En cualquier caso, me alegra ver que de las respuestas que he recibido, la gran mayoría son correctas. La respuesta es la B, clorofila, cloroplasto, y está el análisis de la D, ¿sí? Entonces, si hubiera alguna pregunta respecto a esta pregunta en particular, con gusto la pueden hacer igual y la podemos ir viendo, la podemos ir resolviendo, ¿sí? En el caso de que no haya más preguntas, avanzamos a la siguiente. La voy a leer, vamos a tomarnos un par de minutos para resolverla por nuestra cuenta y luego vamos con el procedimiento de resolución, ¿sí? En un individuo, ante la presencia de una enfermedad bacteriana, los glóbulos blancos de la sangre producen glucoproteínas, que son anticuerpos que se adhieren a los organismos invasores y ayudan a destruirlos. Estas moléculas son producidas por diferentes organelos celulares que realizan un trabajo conjunto. Una de ellas elabora los polímeros proteicos, que posteriormente migran hacia otro organelo, en donde se agrega una cadena de carbohidratos. Con base en el texto, seleccione las afirmaciones correctas. 1. En la producción de la proteína interviene el retículo endoplasmático o endoplásmico liso. 2. El proceso metabólico que da origen a las glucoproteínas es catabólico. 3. En la producción de la cadena glúcida interviene el aparato de Golgi. Y 4. El proceso metabólico que da origen a los anticuerpos es anabólico. Tenemos 4 opciones de resolución, 4 respuestas posibles. A. 1, 2, o sea, la 1 y la 2, que la opción 1 y 2 son correctas. B, 1 y 4. C, 2 y 3. Y D, 3 y 4. Entonces vamos a esperar unos pequeños minutitos hasta empezar a receptar las primeras respuestas y luego pasemos a la resolución de la pregunta y de la estrategia de resolución. Recuerden, si tienen alguna pregunta, si quisieran hacer cualquier comentario adicional sobre la pregunta o si no queda claro el análisis, siempre lo pueden dejar en los comentarios y lo podemos ir resolviendo.
Bien, anímense chicos, traten de dar una respuesta, eh, traten de ir pensando ustedes mismos, tratar de ir diseñando sus propias estrategias de resolución y pongan en los comentarios la respuesta que ustedes crean como correcta, ¿sí? Estamos empezando a receptar las primeras respuestas. Muy bien, avancemos un poco a ver cuántas personas se animan a darnos una respuesta. Bien. ¿Alguien más se anima? Anímense chicos, traten de ir respondiéndolo por su cuenta. Vayan entrenando esa parte porque es muy importante que lo vayan haciendo. En la prueba van a estar ustedes haciéndola, entonces es importante que le pierdan el miedo al responder. ¿Sí? Bien. En este caso, ¿cómo vamos a proceder a resolver este tipo de preguntas? Estas preguntas normalmente comparten una característica, que es el hecho de que suelen mantener bastante texto. Por ende, a uno tiene que prestar especial atención a la lectura de estas preguntas. Como les mencioné, siempre es importante leer varias veces una pregunta si no está clara. En el caso de estas preguntas es igual de importante, pero consideren que revisarla 2, 3 veces tomaría mucho tiempo. Así que traten de ser especialmente cuidadosos cuando encuentren preguntas así con la lectura para que no tengan que regresar a leerla de nuevo, porque se les puede quitar valiosos minutos de su examen, ¿sí? Bien, entonces lo primero sería eso. Lo segundo es empezar a analizar ciertas partes que tiene empezar a comprender ciertas partes del texto. Hablamos de una enfermedad bacteriana donde se producen glucoproteínas, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí tenemos a nuestro personaje principal. Las glucoproteínas son anticuerpos que se adhieren a los organismos invasores y ayudan a destruirlos. Sabemos qué hacen las glucoproteínas, ¿no es cierto? Son producidas por diferentes organelos celulares que realizan un trabajo conjunto. Una de ellas elabora los polímeros proteicos. Sabemos que existen organelos diferentes que actúan en su elaboración y uno de ellos elabora los polímeros proteicos. Recordemos, un polímero básicamente es como una cadena donde los eslabones son diferentes biomoléculas, pueden ser aminoácidos si son proteínas, pueden ser nucleótidos si es ADN, ¿sí? Eso también hay una clase que está en clases pasadas para que ustedes lo vayan revisando, la clase de biomoléculas en donde se explica esa parte, ¿sí? Entonces estos polímeros proteicos se elaboran y luego migran hacia otro organelo donde se agrega una cadena de carbohidratos, ¿sí? Se le agrega a esta cadena proteica una cadena de carbohidratos. Ya tenemos toda la información que nos da el texto de la pregunta. Ahora, en la producción de la proteína interviene el retículo endoplásmico liso. Si ustedes me pueden dejar en los comentarios cuáles son las funciones que le conocen al retículo endoplásmico liso.
Anímense, chicos, tratemos de participar mucho en este tipo de clases porque bien, mientras se animan a dejarme esa, vamos a leer la siguiente. Eh, el proceso metabólico que da origen a las glucoproteínas es catabólico. Recordemos, vamos dejando en los comentarios cuándo un proceso es catabólico, cuándo es anabólico. Ese concepto es particularmente importante para esta pregunta porque existen dos opciones que tienen esas dos palabras y son complementarias, entonces tienen que conocer eso con claridad, ¿sí? Y la 3, la producción de la cadena glúcida, interviene el aparato de Golgi, ¿ya? Entonces tenemos que, aquí nos piden básicamente recordar las funciones de dos organelos y de dos conceptos importantes en biología: catabolismo, anabolismo, y las funciones del retículo endoplásmico liso y el aparato de Golgi, ¿ya? Si alguien se anima a dejarme en los comentarios la respuesta de cuál es la principal función del retículo endoplásmico liso y del aparato de Golgi, o qué es un proceso anabólico y un proceso catabólico, sería muy chévere para seguir avanzando con la pregunta. Y si es que nadie se anima, pues pasamos a la resolución por nuestra cuenta. Anímense, chicos, traten de pensar, fórcense a tratar de recordar los conceptos, traten de analizar, porque todo eso son herramientas muy útiles que si las entrenan bien, les van a jugar muy a su favor en el examen. Bien, en este caso lo que podemos hacer es ir recordando los conceptos de manera individual. El retículo endoplásmico liso, principalmente, recuerden que en la célula todo funciona como una especie de fábrica, ¿sí? Ya tenemos una respuesta. Vale, gracias por animarte a responder. ¿Alguien más? Como les decía, todo funciona como una fábrica, ¿sí? Entonces va a haber ciertos organelos que hacen una cosa, ciertos organelos hacen otra diferente y algunos son complementarios, ¿sí? Otra cosa, traten de no buscar en internet los conceptos, sino traten de recordarlos por su cuenta y explicarlos con sus propias palabras, porque eso va a ayudar a que ustedes lo puedan retener, ¿sí? Vayan estudiando estos conceptos, ya ven que aparecen en las preguntas y es importante que ustedes los vayan interiorizando, ¿sí? Entonces el retículo endoplásmico liso, como bien menciona, ayuda a sintetizar y concentrar sustancias que necesita la célula. Para ponerlo en palabras un poco más fáciles de recordar, lo vamos a dejar así. El retículo endoplasmático liso se encarga de la movilización, digamos, ¿ya? Del transporte y de la movilización de moléculas dentro de la célula, ¿ya? Es como una especie de terminal de buses, digamos. Aparte de que tiene otras funciones más específicas, como bien mencionan, colabora en la síntesis y concentración de sustancias, ¿sí? Entonces es como una especie de un terminal de buses, ya, en el que los buses llegan y alimentan a los pasajeros, que en este caso los pasajeros vendrían a ser las proteínas o otras moléculas, se concentran en la terminal de buses para poder transportarse hacia otros lugares, ¿ya? Retículo endoplasmático liso lo vamos a relacionar con transporte para esta pregunta, ¿listo? Procesos anabólicos y catabólicos. Los procesos anabólicos son procesos que se encargan de la construcción de moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas, ¿sí? Los procesos anabólicos construyen y los catabólicos destruyen. Estos dos procesos son los que nos ayudan en el metabolismo a que el metabolismo funcione, ¿sí?
Por ejemplo, nosotros comemos un filete, ¿no es cierto? Nos comemos un pedazo de carne y entonces el estómago hace un proceso destructivo con ese pedazo de carne y lo degrada en pedazos más chiquititos y en moléculas más pequeñas. Una vez que esas moléculas son muy pequeñas, hay otros procesos constructivos o procesos anabólicos que se encargan de esas pequeñas moléculas, construir con esas moléculas nuestros músculos, por ejemplo, ¿ya? Recuperar los músculos que hayamos perdido tal vez durante el ejercicio, durante cualquier otra situación, ¿ya? Entonces, los procesos anabólicos son constructivos, los procesos catabólicos son destructivos. Finalmente, el aparato de Golgi se encarga, digamos, el aparato de Golgi es como la maquinaria que se encarga de agregar ciertas decoraciones a los organelos, ¿sí? Ciertas decoraciones, es decir, en el caso de las proteínas le puede agregar glúcidos o carbohidratos para formar una glucoproteína, como en el caso de aquí, ¿sí? Entonces esa es la principal función del aparato de Golgi, dar ciertos adornos y ayudar a empacar. No los llamemos adornos, ciertas moléculas adicionales les agregan complementan ciertas moléculas, ¿sí? Es como que se termina de completar la síntesis en el aparato de Golgi. Si es que hay alguna pregunta respecto a eso, lo podemos igual revisar. Entonces, una vez que tenemos los cuatro conceptos claros, sabemos cuál es la función de un retículo endoplásmico liso, de un aparato de Golgi, y sabemos qué es un proceso anabólico y catabólico, podemos pasar a contestar la pregunta. Sabemos que el proceso de construcción de glucoproteínas va a ser un proceso constructivo, ¿no es cierto? No destruye nada, porque necesita coger moléculas pequeñas y construir con moléculas más grandes, como las proteínas, y luego agregarles glúcidos para hacer glucoproteínas. Es un proceso de construcción. Si se añaden cosas, es construcción. Si se quitan, es destrucción. Por ende, es anabólico, ¿ya? Y sabemos que el proceso anabólico está en la opción 4. Entonces sabemos que puede ser la B o la D, ¿ya? Sabemos que es la B o la D, entonces nos vamos a quedar con esas dos opciones. Y vamos a revisar la 1. En la producción de la proteína interviene el retículo endoplásmico liso. En este caso, como les mencioné, el retículo endoplásmico liso se encarga más bien del transporte. Y al encargarse del transporte no interactúa como tal en la producción, ¿sí? O sea, es una intervención indirecta, digamos, pero no interviene de manera directa en la producción. Por otro lado, el aparato de Golgi sí interviene de manera directa porque es el que se encarga de agregar la cadena de glúcidos a la proteína que se está produciendo en otro organelo previamente. Por ende, la respuesta sería la opción 3 y 4. Si alguien tiene alguna duda de cómo llegué a esta respuesta, por favor hágamelo saber y lo podemos ir revisando, ¿sí? Entonces, lo vamos a revisar si es que hay preguntas al final de la clase y vamos a avanzar a la siguiente pregunta. Las células animales y vegetales, es una pregunta de completar palabras nuevamente, poseen que realizan procesos catabólicos donde liberan energía a partir de la degradación de macromoléculas hasta convertirlas en sustancias pequeñas y obtener energía aprovechable. Sin embargo, las células vegetales son las únicas que tienen en donde se realizan procesos anabólicos que requieren energía para generar biomoléculas. ¿Ya? Y tenemos cuatro opciones. La ribosomas y mitocondrias, la B mitocondrias y cloroplastos, la C peroxisomas y ribosomas y la D cloroplastos y peroxisomas. ¿Ya? ¿Alguien se anima a dar una respuesta a esta pregunta? La respuesta anterior, no se preocupen, para los que no quedó claro, podemos volver a esa pregunta después. Tratemos de ir respondiendo. Cuanto antes empiece a obtener sus respuestas, más rápido podemos avanzar. Entonces, tratemos de animarnos a responder lo antes posible.
¿sí? Traten de recordar los conceptos. No importa si se equivocan, lo importante es que aprendan. Recuerden eso, ustedes están aquí para aprender. En el examen es en el que el que tienen que tratar de no equivocarse. Empezamos a receptar respuestas, que bueno. Tratemos de que unos 4 o 5 personas más contesten. Vayan analizando la pregunta, revisen las opciones, vean cuál es la que mejor se ajusta. Bien, en este caso es una pregunta que requiere un análisis un poco menos extenso que en el anterior. Hablamos de encontrar dos organelos, ¿sí? Son dos organelos, el uno que está presente en células animales y en células vegetales, y el otro solamente en células vegetales, ¿sí? Ya, perfecto. En este caso, veo hasta ahora dos respuestas, dos opciones de respuesta, lo cual me parece muy interesante, las vamos a discutir ambas. Bien, las células animales y vegetales poseen un organelo que realiza procesos catabólicos. Recuerden, catabolismo es destrucción, es romper cosas para producir energía y moléculas más pequeñas, ¿sí? Por eso dice, donde liberan energía a partir de la degradación de macromoléculas hasta convertirlas en sustancias pequeñas y obtener energía aprovechable. Justamente ahí les dan el concepto de que un proceso catabólico rompe materia y obtiene energía y materia prima, digamos, moléculas pequeñas para trabajar, para construir cosas diferentes. Sin embargo, las células vegetales son las únicas que tienen este otro organelo en donde se realizan procesos anabólicos, constructivos, recuerden. Los procesos anabólicos son constructivos que requieren energía para generar biomoléculas, ¿sí? En este caso estamos hablando de dos procesos. El caso de la respiración celular en el primer caso. Recuérdenme cuál es el organelo que lleva a cabo la respiración celular. Tenemos una clase de respiración celular y una clase de organelos que aborda estos temas, así que si tienen alguna duda al terminar este en vivo las pueden ir revisando. Pueden irse anotando los temas que deben fortalecer e irlos revisando, ¿sí? Y por otro lado me gustaría que me comenten cuál es el organelo que realiza la fotosíntesis, la que realiza la respiración celular y la que realiza la fotosíntesis. Entonces, por favor, los leo en los comentarios. Tratemos de participar. Bien, entonces leo sus comentarios, leo sus respuestas. Bien, perfecto. Me dicen, las mitocondrias hacen la respiración celular. Bien, es la respuesta correcta. Muy bien. Y la respiración celular es un proceso catabólico.
¿Por qué es un proceso catabólico? Porque toma, por ejemplo, moléculas como los carbohidratos, la glucosa, y la rompe en moléculas más pequeñas para producir energía en forma de ATP. Y los cloroplastos son los organismos que realizan la fotosíntesis. Es un proceso más o menos similar. Bueno, es un proceso inverso, es más o menos el proceso inverso. Sería, en este caso, que se toma energía de la luz y se toma materia prima del aire, por ejemplo el CO2, y con ese CO2 se forman carbohidratos para la fotosíntesis, ¿sí? Pues son procesos como que se complementan, porque el uno destruye moléculas de carbohidratos para producir energía y el otro utiliza la energía del sol para construir carbohidratos, ¿sí? El uno es un proceso destructivo, el otro constructivo. En resumen, la respuesta de esta pregunta sería la opción B, mitocondrias y cloroplastos. Otra pista de que es esa la respuesta es que en el caso de las células animales y las vegetales, ambas tienen cloroplastos, eh, perdón, ambas tienen mitocondrias, pero solamente las células vegetales tienen cloroplastos. Ahora, recibí algunas respuestas que me decían la opción C, peroxisomas y ribosomas, ¿ok? Los ribosomas los tienen las células animales y las células vegetales. Los ribosomas son los encargados de sintetizar proteínas y todas las células sintetizan proteínas. Si no sintetizaran proteínas, ninguna podría vivir mucho tiempo. ¿Ok? Probablemente ninguna podría vivir prácticamente nada de tiempo. ¿Ok? Y por otro lado, los peroxisomas, que si bien es cierto que pueden desarrollar como, se podría entender como un proceso catabólico porque igual destruyen cosas, pero en este caso no las destruyen con el objetivo de producir energía, las destruyen con el objetivo de degradar compuestos que pueden ser dañinos para la célula. En estos casos no importa la producción de energía, no se produce ATP, probablemente incluso se gaste, bueno, tampoco se gasta, pero no se produce ATP, no se produce energía y por ende no es un proceso catabólico a pesar de ser un proceso destructivo. ¿Sí? Espero haya quedado clara la explicación. En el caso de que no haya quedado clara, por favor háganmelo saber en los comentarios y podemos volver a esa pregunta al finalizar, faltando unos 5 minutos para terminar el en vivo. Bien, como les había mencionado, la respuesta es la B. Las personas que tuvieron un poco de dificultad en esta pregunta pueden revisar la clase de organelos, que la tenemos aquí mismo. Y por otro lado, el análisis que ya planteamos hace un momento. Cualquier otra duda adicional, me la dejan en los comentarios y podemos revisarla. Vamos a la siguiente pregunta. Las moléculas A y B están formadas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. El número de átomos de este último elemento les otorga propiedades distintas. La molécula A es una toxina ácida producida naturalmente por las hormigas, mientras que B es un compuesto utilizado para preservar moléculas biológicas, ¿sí? Con base en la información seleccione las afirmaciones correctas. La molécula A contiene un grupo funcional carboxilo. Esa es la 1. 2. La molécula A es un alcohol. 3. La molécula B contiene un grupo funcional carbonilo. Y 4. La molécula B es una acetona. Tenemos 4 opciones de respuesta. A, 2 y 4, B, 2 y 3, C, 1 y 4 y D, 1 y 3. Por favor, voy a dejarles unos minutos para que vayan intentando resolver la pregunta y se animen a dejarme su respuesta en los comentarios.
Anímense chicos a ir respondiendo a la pregunta, traten de ir pensando, recordando los conceptos que fuimos viendo durante las clases. Todas estas preguntas todas las preguntas que están en esta clase las hemos, los temas que las relacionan los hemos abordado en clases pasadas, así que si alguna tienen problemas pueden ir y revisar esos conceptos nuevamente. ¿Sí? Bien, pasamos a la resolución del ejercicio. Vamos a ir haciendo igual por eliminación esta pregunta. Tenemos dos moléculas, la molécula A y la molécula B, y las funciones no tienen mayor... Te dan cierta pista de que cuál puede ser cuál, pero lo más importante está justamente aquí en las cuatro opciones, ¿sí? Vamos a ir descartando. La molécula A contiene un grupo funcional carboxilo. En este caso, el grupo funcional carboxilo es un grupo que está compuesto por un carbono, un doble enlace con un oxígeno, y a ese mismo carbono se le une un grupo hidroxilo, un grupo OH, ¿ya? Entonces en este caso la molécula A sí tiene un grupo funcional carboxilo. Vamos acá abajo. Sabemos que esa es verdadera, por ende debe estar la respuesta entre la C y la D, ¿ya? Ahora, vamos a la siguiente. 2. La molécula A es un alcohol. Recordemos que un alcohol es un carbono que se une a un grupo hidroxilo, solamente así como esta de aquí, para ser un grupo funcional alcohol. En este caso no es un alcohol, la 2 no lo es. Entonces ya podemos confirmar lo que habíamos establecido anteriormente, que la 2, ninguna de las que tienen la opción 2 corresponden a la respuesta. Y vamos a la siguiente, tenemos 4 y 3. La molécula B contiene un grupo funcional carbonilo. Eso es cierto, el carbonilo es un carbono unido por un doble enlace y un oxígeno, y la molécula B es una acetona, cosa que también es cierta. ¿O no? En realidad no es cierto. La molécula B no sería una acetona, porque una acetona tiene que tener una cadena carbonada por lo menos de uno de estos dos lados, o tiene que tener ambas cadenas con carbonos aquí, y aquí no tiene carbono sino hidrógeno, ¿ya? Entonces la opción 4 sería falsa, y la que me queda es la 3, carbonilo, que sí sería el grupo que está aquí, y la respuesta sería 1 y 3. ¿Sí? No sé si haya quedado clara, espero que sí. En cualquier caso, si tienen dudas, déjenlo en los comentarios y regresamos faltando unos 5 o 10 minutos para terminar el en vivo. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Los organelos cumplen diversas funciones durante el ciclo de vida de las células. Relacione el tipo de organelo con el ejemplo que evidencia su función. Tenemos 4 organelos y 4 ejemplos, ¿ya? Ejemplo, organelo 1, lisosoma, organelo 2, cloroplasto, organelo 3, mitocondria, organelo 4, ribosoma. Y los ejemplos. A. Las células contienen estructuras específicas en donde sintetizan las proteínas que se unen a la clorofila. B. Los organismos heterótrofos utilizan estructuras que contienen enzimas digestivas para eliminar moléculas inservibles. C. Las células animales presentan membranas que, en presencia de oxígeno, obtienen la energía contenida en el glucógeno. Y D. Los organismos autótrofos usan membranas especializadas para transformar la energía y producir los nutrientes necesarios. Tenemos 4 opciones de respuesta. A, 1D, 2D, 3C, 4A. B. Bueno, creo que por motivos de practicidad no voy a leer estas opciones, pero las opciones de respuesta están aquí. Entonces, me gustaría que traten de irlas analizando. Anímense a responder.
Bien, estamos recitando las primeras respuestas. Anímense, chicos, a seguir contestando la pregunta. Tratemos de tomar unos 30 segundos para ver si alguien más se anima. Y si no, ya procedemos a responder. Bien, tenemos hasta ahora 3 opciones. Los chicos están animándose a responder, qué bueno. Tratemos de seguir contestando. Mientras más contesten, mientras más se analicen, tienen mejores probabilidades de un buen resultado. Bien, podemos avanzar en función del tiempo. Tenemos, como les había mencionado, 4 organelos, 4 ejemplos. Vamos a ir leyendo los ejemplos, que esa sería como la estrategia más adecuada para resolver esto, y las relacionamos con un organelo. Entonces vamos con la A. Las células contienen estructuras específicas en donde sintetizan las proteínas que se unen a la clorofila. Vale, la estrategia sería la siguiente. Ustedes seleccionen al menos una opción que sepan que es correcta, que estén totalmente seguros de que es correcta. Vamos a asumir que yo sé la primera, ¿ya? Las células contienen estructuras específicas en donde sintetizan las proteínas que se unen a la clorofila. ¿Ya? Si hablamos de estructuras en donde se sintetizan las proteínas, hablamos de ribosomas. Síntesis de proteína tiene que ver con ribosoma, a pesar de que dice que se unen a la clorofila, eso no tiene nada que ver. Está hablando justamente, este es un distractor, está hablando de las maquinarias que sintetiza proteínas. Entonces sabemos que la 4 va con la A, ¿ya? Entonces nos queda la opción A y la opción D. De cajón descartamos estas dos porque sabemos que esta va a ser falsa, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que esa es la A. Entonces, estas dos ya no tenemos que buscar. Entonces nos venimos a estas de aquí, 1B, 2D, 3C, 1C, 2B, 3D, y cualquiera de estas buscamos y encontramos una que también calce o que también funcione bien para explicar la respuesta, ¿no es cierto? Entonces vamos, por ejemplo, con la B, ¿ya? Los organismos heterótrofos utilizan estructuras que contienen enzimas digestivas para eliminar las moléculas inservibles. Esta ya la habíamos revisado en una pregunta anterior, y los que contienen enzimas digestivas son los lisosomas. Liso viene de lisis, de lisar, de romper, ¿sí? Entonces un lisosoma es básicamente un cuerpo, una membrana, una estructura celular que lo que hace es lisar, romper cosas. Entonces al romper cosas se refiere justamente a eliminar moléculas inservibles, por ejemplo, ¿ya? Entonces sabemos que es la 1 con la B. Como sabíamos que la respuesta estaba entre la A y la D, y aquí está la 1B y aquí hay un 1C, podemos descartar las tres últimas y sabemos que la respuesta va a ser la A, incluso sin haber leído las otras dos respuestas. Pero con todo los vamos a revisar. ¿Sí? Las células animales presentan membranas que en presencia de oxígeno obtienen la energía contenida en el glucógeno. En este caso se está refiriendo a la mitocondria, porque hablamos de obtener energía a partir de glucógeno o de glucosa, que básicamente el glucógeno es una cadena de glucosa. Y en la D, los organismos autótrofos usan membranas especializadas para transformar la energía y producir los nutrientes necesarios. Para esta respuesta, la palabra clave es organismos autótrofos, los que producen su propio alimento, y ellos usan membranas para transformar la energía y producir nutrientes. Y eso
Los que producen su propio alimento son los organismos fotosintéticos que tienen cloroplastos. Igual por eliminación podíamos concluir que la D iba con cloroplastos porque era la única opción que nos quedaba. En cualquier caso, nosotros ya tenemos nuestra resolución. Sabemos que es lisosoma con la B, cloroplasto con la D, mitocondria con la C y ribosoma con la A. Por ende, la respuesta es la opción A. Recuerden siempre estas estrategias de resolución porque les pueden ahorrar valiosos minutos en su examen. Si están seguros completamente de una de las opciones, pueden aprovechar de esa información porque es información válida para resolver su examen. Recuerden eso con claridad. ¿Sí? Bien. Nos quedan aproximadamente 8 minutos de transmisión. Y en estos 8 minutos de transmisión lo que me gustaría es volver a la pregunta que no había quedado muy clara, que me parece que era esta de aquí, ¿no es cierto? Bien, en esta pregunta no sé si haya alguna duda específica que quieran resolver. Sí, justamente es esta la 2. Entonces, básicamente, procuremos tratar de responderla rápido. Si queda claro, avanzamos una más y si no, hasta que quede claro este. Igual, como les digo, si es que el en vivo va a quedar aquí grabado, ustedes lo pueden revisar 1, 2, 3 veces, las veces que sean necesarias. Y igual en cualquier duda que tengan después lo pueden dejar en los comentarios y nosotros lo iremos resolviendo. En este caso, como les había mencionado, tenemos 4 conceptos importantes que tenemos que entender. El primero es la función del retículo endoplásmico liso. Recordemos que la función del retículo endoplásmico liso era principalmente transportar, ¿sí? Y concentrar sustancias. Luego, la función del aparato de Golgi es agregar pequeñas, adicionar moléculas complementar la síntesis de proteínas, agregando moléculas adicionales, como en el caso de las glucoproteínas que se agregan a la cadena de proteínas, como dice aquí en el texto, a los polímeros proteicos que se producen, se van hacia otro organelo y se agrega una cadena de carbohidratos. Entonces esa es la función del aparato de Golgi, agregar, complementar, digamos, la síntesis de proteína agregando moléculas adicionales como los carbohidratos. ¿Sí? Es importante que quede muy claro. Y los otros dos conceptos son los procesos catabólicos, que son procesos de destrucción y obtención de energía, y los procesos anabólicos, que son los procesos de construcción y gasto de energía. ¿Sí? En este caso, las glucoproteínas para producir glucoproteínas yo necesito, por ejemplo, necesitaría glucosa, necesitaría aminoácidos, y esos aminoácidos yo los construyo y los uno usando energía para producir proteínas, para producir carbohidratos y luego para producir glucoproteínas uniendo proteínas con carbohidratos, ¿no es cierto? Entonces el proceso de producción de glucoproteínas es anabólico y luego como ya habíamos mencionado, el aparato de Golgi es el que se encarga de agregar estas decoraciones, llamémoslas, en las moléculas, en las proteínas, entonces sería la opción D, ¿ya? No sé si con eso queda un poquito ya más clara la pregunta. Espero que sí. Creo que todavía tenemos tiempo para una pregunta más, entonces si quedaran preguntas de esa me avisan y la retomamos de vuelta, y si no, pues tratemos de avanzar una más. Completa el párrafo. Las asteráceas son plantas adaptadas a climas muy fríos. Una de las estrategias para evitar el congelamiento consiste en acumular agua en el tallo para permitir la retención de calor y la transpiración necesaria, ya que durante este proceso completar palabra, se abren ante el estímulo de luz para absorber el requerido en la fotosíntesis y elaborar sustancias orgánicas como los azúcares, que son transportados por todo el cuerpo vegetal a través del
¿Ya? Entonces, tratemos de ir respondiendo. Vamos a dar un poco menos de tiempo que la siguiente vez para que lo adivinen, o no para que lo adivinen, sino para que lo analicen. Entonces, ya. Aquí tenemos en la primera parte dos conceptos importantes. Los primeros son los estomas, que son pequeñas aberturas que tienen las hojas, como las que podemos ver en pantalla, que se abren y se cierran para controlar la entrada y salida de gases, sobre todo oxígeno y dióxido de carbono. ¿Sí? Estos son los estomas. ¿Sí? Luego, en los cloroplastos, que ustedes recordarán, habían dos partes, ¿verdad? Los tilacoides y el estroma. El estroma es una especie de cavidad que está dentro del cloroplasto y que en donde ocurren ciertas reacciones, como por ejemplo las reacciones del ciclo de Calvin. ¿Ya? Las reacciones independientes de la luz ocurren en el estroma. Entonces son dos conceptos distintos. En este caso, como vemos que habla de una estructura que se abre, podemos estar seguros de que en el primer caso es un estoma, lo cual nos dejaría con la B y con la D de opciones. Vamos a la siguiente. Como la B y la D tienen dióxido de carbono, como la B y la D tienen dióxido de carbono en su segunda palabra, igual pueden ser cualquiera de las dos. Hasta ahora son exactamente iguales, por ende puede ser cualquiera de las dos. ¿Dónde se diferencian? En la tercera palabra, en la que se habla de el transporte de azúcares a través del cuerpo vegetal. ¿Sí? En clases pasadas habíamos revisado cómo funciona el transporte de los nutrientes en las plantas. Las plantas toman nutrientes desde la raíz y la llevan hacia las hojas, y en las hojas estas se transforman, estos nutrientes se transforman, se convierten en carbohidratos y bajan desde las hojas hacia el resto de la planta para poder alimentar a todas las células de la planta. ¿Sí? Entonces, con esa premisa, la planta tiene dos estructuras diferentes. La una se encarga de transportar la llamada savia bruta, que son los nutrientes crudos, y la otra transporta la savia elaborada, que son los nutrientes ya procesados como carbohidratos. ¿Sí? En este caso, la respuesta sería la opción D, porque en este caso la estructura encargada de transportar la savia elaborada es el floema, y la estructura encargada de transportar la savia bruta de la raíz hacia las hojas es el xilema. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, aquí parece que hubo un poco de confusión, pero siempre recuerden eso: el xilema transporta savia bruta y el floema savia elaborada. No sé si hay alguna duda, tenemos un minutito más, un par de minutos para resolver cualquier inquietud, y si no, damos por finalizado el en vivo. Mientras ustedes me dejan sus preguntas, en caso de que hubiera alguna, quisiera aprovechar para agradecer su participación de hoy. Fue muy activa y eso me parece muy chévere. Si tienen amigos, compañeros que pudieran beneficiarse de estas clases, por favor compartan estos en vivos con ellos. Díganles de los horarios en los que se transmite en vivo, o compártanlos con sus amigos para que puedan beneficiarse de estas clases en caso de que alguien lo necesite. ¿Ya? Entonces, vamos de vuelta.
Me piden repetir la última parte. Eh, las plantas, los organismos vegetales tienen dos estructuras diferenciadas. La una transporta los nutrientes de la raíz hacia las hojas y la otra transporta los nutrientes desde las hojas hacia el resto de la planta. ¿Sí? No sé qué parte no, qué parte es que es la que quisieran que puntualice con precisión. ¿Cuál es la parte que no quedó clara? Por favor, ayúdenme con esa información para ser más precisos. Bien, mientras responden voy a continuar hablando de lo que les comentaba del xilema y el floema. Entonces, las plantas tienen estructuras diferenciadas para la savia bruta y la savia elaborada. ¿Ya? Estas estructuras tienen características especiales. Por ejemplo, las estructuras que transportan la savia bruta suelen ser tejido muerto y los nutrientes suben por capilaridad hacia las plantas. ¿Ya? Y por otro lado, ahí están entonces, las estructuras estas que les digo muertas, que transportan los nutrientes desde la raíz hacia las hojas por capilaridad, se llama xilema, ¿sí? Y el floema, en cambio, está compuesto por tejido vivo, por células vivas, y lo que hace es transportar los nutrientes no lo hace por capilaridad, sino por más bien movimientos celulares, por transporte directo de las células, como es un tejido vivo, ¿sí? Y transporta los nutrientes que suben a las hojas. Ustedes recordarán, ¿no es cierto? En el xilema, los nutrientes suben por las raíces hacia las hojas. En las hojas ocurre la fotosíntesis toma esos nutrientes se convierten en azúcares y otras moléculas ya trabajadas, como por ejemplo toma el dióxido de carbono y produce carbohidratos. Y esos carbohidratos que se acumulan en las hojas, que se conocen como savia elaborada, bajan de vuelta hacia todas las plantas, alimentando todas las células de la planta, todas las células vivas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama el tejido que transporta la savia bruta? Se llama xilema. ¿Y cómo se llama la que transporta las sustancias elaboradas o la savia elaborada? El floema. ¿Sí? Entonces, con eso creo que podemos dar por finalizado el en vivo del día de hoy. E insisto, muchas gracias por su participación. Ha sido muy interesante interactuar con ustedes. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo en vivo. Y por favor, sintonícenos mañana, donde les vamos a ofrecer una clase en otra asignatura. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Éxitos en sus estudios.